Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este canal, su canal, que administra la Iglesia Apostólica Vida Integral. Canal de vida, canal de restablecimiento, canal de renovación, canal de una asistencia integral por parte del Eterno para con el ser humano. El Eterno les guarde, les bendiga, les ayude, les prospere, a lo cual asimismo hemos sido llamados. Hemos sido llamados a prosperar en todo. Que nuestra alma y nuestro entorno y nuestra economía prosperen positivamente a fin de ser de bendición y ser prueba fehaciente de la gran misericordia y bondad del Eterno para con el ser humano, el hombre. Dios les bendiga, les guarde. Vamos a tratar un tema hoy acerca de el poder que reposa en la palabra. Vamos a hablar de ese tema que es muy importante tratarlo. El poder que reposa en la palabra. Como les dije hace ya rato, ya salimos de la leche espiritual y vamos a adentrarnos más y más a los misterios celestiales. Misterios que es obligatorio que lo sepamos y lo asimilemos de tal manera que cambien nuestro comportamiento a fin de agradar a aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, a saber, Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Bien, vamos a leer. Les habla como siempre su hermano y amigo Reyes Catalino Ramírez Peña, ministro de Jesucristo, santificado por Dios para anunciar esta verdad revelada, pues nadie se toma este don y esta autoridad si estos no provienen del cielo mismo. A Dios gracias por su misericordia y bondad para conmigo, que por cierto han sido muy grandes. Bien, vamos a leer, por favor, Biblia, libreta de apuntes, el lapicero. Acostumbrémonos a hacer memorias. Los profetas lo hicieron, el apóstol Pablo lo hizo, los apóstoles lo hicieron, muchos de ellos, otros no. Mas imitemos a aquellos que lo hicieron, porque gracias a eso tenemos la palabra hoy día, escrita por ellos, sustentada por el Eterno y genésicamente es del Eterno. Proviene de Él, para Él y por Él. Bien, vamos a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 2 al 4. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos del 2 al 4. Leamos, por favor. Es un texto bastante conocido por los lectores bíblicos. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Bendito el Señor. Vamos a iniciar este compartir de las Escrituras en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Nombre sobre todo nombre. Bien, hermanos queridos y hermanas queridas, simpatizantes y amigos, adentrémonos pues en los misterios celestiales a fin de conocerlos y tener la vida que Dios eterno ofrece a través de Cristo Jesús, nuestro Dios y Salvador. En este pasaje, el evangelista Mateo nos ilustra con respecto a un
estadio de la existencia del ministerio terrenal de Cristo Jesús. En ese inicio del ministerio terrenal, Jesús se sometió a 40 días y 40 noches de ayuno, algo extraordinario. Ningún ser humano común y corriente lo haría, pues el ser humano no puede vivir más de 5, de 10 días, 15, sin comer, y eso, 15 días solo bebiendo agua, pero después se le presentan los trastornos propios de la falta de elementos químicos en el organismo, calcio, fósforo, etc. Jesús lo hizo. Un ser extraordinario hace cosas extraordinarias. Solo Él lo puede hacer. 40 días y 40 noches. Imagínese usted el hombre Jesús de Nazaret. El hombre Jesús de Nazaret. Sometido a tal ayuno y las consecuencias de este pasado los 40 días y las 40 noches. Tenía hambre, dice la Escritura. Y esto la Escritura lo hace para resaltar el grado de hambre que tenía Jesús. Su situación de hambre era tan profunda que el tentador pensó aprovecharse al verlo en ese estado de debilidad. Mas en ese estado de debilidad, quien lo fortalecía a él no era la voluntad propia del ser humano Jesús de Nazaret. Quien lo sostenía en ese momento no era la capacidad de resistencia del ser humano Jesús de Nazaret. Quien lo sostenía en ese momento no era la férrea voluntad del hombre Jesús de Nazaret, sino quien lo sostenía y le daba la fuerza y la formación, porque la palabra no solo da la fuerza, digo la palabra del Eterno, no solo da la fuerza para resistir, sino que conjuntamente o concomitantemente, que es la expresión correcta, concomitantemente o conjuntamente, te ofrece o te da perdón, la fortaleza y la transformación. La palabra va operando, te da la fortaleza y te da la transformación. Jesús, para denotar esto, porque recuerden que Jesús, ese Jesús de Nazaret, hombre, que se hizo semejante a los hombres, pero sin pecado, vino para ser maestro nuestro maestro. Él estaba obligado, por asumir tal calidad de maestro, enseñar como así lo hizo, con la palabra y la obra, los actos y la palabra y los actos. Así que Jesús de Nazaret, sustentado, nutrido, fortalecido, informado, más adelante le diré por qué formado, por la palabra, respondió con la palabra que él mismo era. Misterio del reino de los cielos. Es un misterio profundo. Jesús, o la palabra de Dios, que es Jesús, se hizo carne. Esa palabra, que era el mismo Jesús, que había cobrado vida en Jesús y que hablaba a través de Jesús, fue lanzada como respuesta a una propuesta del tentador. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si usted tiene las memorias, si usted tiene su libreta de apuntes,
puede trasladarse a la enseñanza al compartir de las Escrituras, donde hablamos de las tentaciones que tuvo Adán y Eva en el Edén. Y notará que es la misma propuesta que le hicieron a Adán y a Eva, es la misma que se le hizo al postrer Adán. Recuerde que el postrer Adán es Cristo Jesús, ya lo hemos tratado, debe saberlo, debe saberlo. Recuerde que el postrer Adán es Cristo Jesús. Y este postrer Adán, muy a pesar que se hizo carne, la palabra se hizo carne en el vientre de María, esta palabra, al estar materializada, y a pesar de estar materializada, como le dije, es espíritu vivificante. Porque este Jesús de Nazaret no solo es la palabra corporizada, materializada, corpórea. No. Este Jesús de Nazaret es el mismo Espíritu eterno, que es la imagen de Él, de ese Espíritu eterno, es Cristo Jesús, al hacerse carne por medio de la palabra. Es decir, la palabra se materializó. Por eso es que estoy diciéndoles que ya pasamos de los rudimentos y necesitamos adentrarnos en los misterios celestiales dados a los hombres a fin de que podamos ser salvos. Es el misterio de la piedad. La palabra Jesús se la usa para rebatir la tentación, para enseñarnos con esto, que en la palabra reposa todo el poder. Digo la palabra del Eterno, porque por allí andan diciendo la palabra tiene poder, referente a la palabra del humano, del ser humano. Y en efecto, la palabra del ser humano tiene poder, mas no es el poder que tiene la palabra del Eterno. La palabra del ser humano tiene el poder de herir. La palabra del ser humano tiene el poder de alabar, de transmitir una satisfacción emocional. La palabra del hombre tiene el poder de asestar un golpe tan brutal que puede someter a las personas a un estado mental depresivo. Casos se han visto. En eso tiene poder la palabra del hombre. Pero la palabra del hombre para vaticinar cosas futuras es nula, no tiene ningún poder. Porque la palabra del hombre es la manifestación de lo que está en su corazón. Y el hombre es criatura. Luego la palabra que sale de una criatura, y la criatura no tiene poder creador. La palabra del Eterno trasciende el tiempo, la naturaleza, los estados, porque Él es creador de todas estas cosas. Después hablaremos de eso. La palabra del Eterno dije que tiene dos funciones, una para fortalecer y la otra para formar. Y es concomitante, es decir, a la par. A la par, esto sucede. No es que pasa una cosa después y después, una primero, y después la otra. No, es concomitante, va a la par, va formando, va fortaleciendo a la par. Porque en la medida que tú la citas para superar situaciones, te robusteces más y más. Así, Jesús, consciente de esto, no dudó un instante en lanzar su máxima defensa, su escudo. Escrito está. Escrito está. Y si usted lee el pasaje todo, notará que es reiterativo Jesús en decir, escrito está. Escrito está. Porque se requiere tener
plena fe en lo que está escrito. Pues se vivirán situaciones muy complicadas que requieren que usted y yo digamos, escrito está. Toda consolación viene del Padre de las luces, escrito está. Cuando pase por momentos terribles, hay momentos terribles, hermanos queridos. Hay momentos en la existencia que no comprendemos por qué ha sucedido esto, por qué ha sucedido aquello. Sin embargo, nosotros como hijos del Eterno, proactivos, porque somos proactivos, somos del Dios de la proactividad. No podemos quedarnos afincados en el puerto de la desesperanza o en el puerto de la desilusión. Tenemos que elevar anclas y partir de ese puerto bajo la expresión escrito está. Porque en nosotros está Cristo Jesús por su Espíritu, pues Él lo dijo. No mencionó a un ser diferente. Él dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días, haciendo alusión al Espíritu Santo que recibirían los apóstoles y todos nosotros que hemos creído en Él. Así, la expresión escrito está y citando la Escritura son conducentes a recibir fortaleza y formación. Vamos a leer lo que cita Pablo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Aquí lo tengo anotado. Vamos a leer para ampliar. Dice, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me gusta este versículo. Allí hay una condensación. Allí hay una condensación de la capacidad que tiene la palabra en sí misma. Porque, repitamos por favor el versículo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire cómo el apóstol Pablo ejemplifica en este texto, y digo ejemplifica porque va citando cada una de las partes del ser humano, partes importantísimas, vitales. Pues las coyunturas y los tuétanos usted sabe que son vitales en el ser humano. El alma y el espíritu, en donde el alma hace alusión al ser y el espíritu a los pensamientos. Y hay un sinónimo o expresión repetida de Pablo tan común en él y en los textos bíblicos para acentuar lo dicho. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso acentúa lo dicho anteriormente. Fíjese que Pablo es preciso en ejemplificar el poder de la palabra y lo que ésta es capaz de hacer.
porque la palabra misma es el Eterno. Y cuando hablamos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, indubitablemente viene a la memoria aquel pasaje de Proverbios donde habla que Él ve nuestros pensamientos de lejos, y asimismo lo cita el salmista, para indicar que la palabra en sí misma tiene capacidad para conocer al hombre y estructurarlo en los fines eternos, es decir, lograr de él un ser semejante a aquel modelo que trajo a la tierra llamado Cristo Jesús. Entonces vemos que es posible llegar a él, a la estatura de Cristo Jesús. Aún cuando nosotros somos más débiles que Cristo, nosotros somos más vulnerables que Cristo, porque recuerden que Cristo se vistió de carne pero sin pecado, es decir, el primer Adán antes de caer. Nosotros somos cristianos pero con pecado, es decir, no que Cristo nos ha perdonado, no que Cristo no ha borrado nuestros pecados, claro que lo hizo. No que Cristo nos está reestructurando, claro que lo está reestructurando, pero nuestra naturaleza es pecaminosa. Por eso digo, cristianos con pecado, haciendo alusión a nuestra naturaleza pecaminosa heredada del primer Adán. Vamos a leer, por favor, vamos a leer para concluir. Dice, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y allí vamos a comprobar por qué la palabra es el mismo Dios. Y por qué la Biblia afirma, y yo como un eco a lo que está escrito lo digo aquí en este texto. Vamos a leerlo, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Leamos, por favor. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sus telemas abajo, lee el 4, dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y nos trae a colación el texto cuando dicen de Juan, no era Él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Más abajo, ahí está. Este pasaje es bastante diciente en lo concerniente a la manifestación del Eterno en Cristo Jesús. Es uno de los pasajes más dicientes. Bien, hemos leído que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Juan aquí hace alusión a Génesis, en donde todas las cosas fueron creadas. Recuerde que el verbo es la palabra de acción dentro de la oración. Así, usted, para decir ella lavó los platos, no puede decir ella platos, porque tendría que usar una coma, un punto y coma para indicar que son ideas diferentes o ideas consecutivas, pero no tiene un orden lógico, no se le puede dar una interpretación conducente a determinar qué fue lo que hizo ella. No hay una estructura gramatical en ausencia del verbo o por ausencia del verbo. Obligatoriamente debemos estructurar la frase con un verbo para indicar la acción de ella. Ella lavó los platos. Ahora, si quiero ser más preciso
y determinar al individuo que hace la acción, puedo decir, María, la hija de José, lavó los platos. Si quiero ser más amplio, digo, María, la hija de José, que tiene 15 años, la cual es su primera hija, lavó los platos. Y fíjese cómo la oración se va extendiendo, va dando más información, nos da mayor información la oración. Sin embargo, no puede carecer del verbo. Porque el verbo es la acción dentro de la oración. Así, Juan, que está inspirado por el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno, y el Espíritu Eterno sabe todas las cosas, pues Él creó todo, hasta la gramática la creó el Eterno. Sabe cómo usar cada término dentro de la oración estructural, es decir, la oración formal. Por ello, Juan dice, en el principio era el verbo, es decir, en el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Textos más antiguos dicen eso. En el principio era la palabra. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Dios creador, formando de la nada el mundo a partir de un mundo que Él creó en la eternidad, lo trajo a la transitoriedad, es decir, a lo finito. Parte de lo infinito para determinar lo finito y así establecer un mundo donde el hombre pudiera habitar. La palabra, poder creador de la palabra. La palabra, poder restaurador de la palabra. ¿Sabe por qué la palabra tiene poder restaurador? Se lo voy a decir desde Génesis. Bendito el Señor. Cuando Dios dice por la palabra, produzca la tierra semilla y que esté en ella, está dando capacidad de la naturaleza para restaurarse por sí mismo. Al tomar el hombre de la naturaleza, el polvo de la tierra, y todos los componentes químicos que le transmitió a la tierra estaban en el hombre se puede sanar. Usted ve que el hombre se hace una herida y bien tratado, pues se le sana la herida y depende de la edad tiende esta a desaparecer o correrse. Porque la palabra en sí misma tiene también poder para fortalecer, restaurar. Y esa palabra no es otra que Cristo Jesús en nosotros. Porque así como en el principio la palabra creó todas las cosas, este verbo hecho carne, nosotros creyendo en Él, Él viene y entra a nosotros, pues está escrito, si alguno oye mi voz, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Así está escrito. Y a partir de este escrito, podemos asegurar que este verbo se posesiona del hombre que cree en Él, y a partir de esa posesión empieza Cristo a formarse en Él por el poder de la palabra que opera en este creyente. Juan también es muy diciente. Juan es preciso. Juan es revelativo. Porque Juan tuvo la plena certeza que ese que estaba allí caminando las tierras de Palestina, que ese que estaba allí caminando las tierras de Jerusalén, era con certeza lo que afirmó Natanael cuando Jesús lo vio y le dijo: he aquí un israelita en el cual no hay engaño. Y discernió
los pensamientos de Natanael, discernió su espíritu, se subsumió en los tuétanos, en las coyunturas de Natanael, discerniendo el pensamiento de Natanael, y se lo dijo enseguida. Y cuando Natanael le pregunta: ¿de dónde me conoces?, él le dice: debajo de la, aleluya, oh santo, debajo de la higuera te vi, antes que te llamaran. Cuando Natanael escucha esta expresión de ese que está delante, y Natanael sabía que debajo de la higuera él estaba adorando a Jehová de los ejércitos, y que estaba leyendo los escritos de Jehová de los ejércitos, y Jehová de los ejércitos se le manifestó allí debajo de la higuera en su presencia, no dudó un instante y dijo: Señor, tú eres el Dios de Israel. Afirmación de Natanael que Pablo la retoma y le dice: porque este Cristo es la imagen visible del Dios invisible, para indicar que la misericordia y el amor de Dios son de tal grado que no tomó en cuenta el ser Dios para manifestarse en hombre, y en la condición de hombre humillarse a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, a fin de que el hombre que recibiera este sacrificio fuese hecho o preparado o capaz o apto para ser el tabernáculo de ese Espíritu Santo que vendría sobre él, que no es otro que la manifestación de Cristo en su condición de Espíritu, para poder ayudar al hombre, y estando en él, con esa autoridad que solo él tiene, en las circunstancias adversas, en las circunstancias de debilidad, en las circunstancias comprometedoras negativamente, la expresión te sale de los mismos cielos, del mismo trono celestial, y dices: escrito está. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escrito está. Dios les bendiga. Los quiero mucho.